down, get 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 down. Hola muchachos, mi grupo está conformado por Daniel López, Mario, Daniela, Cristian, Gabriel. Era así, el barrido hasta llegar a Mario. Y en este momento está Daniel diciéndonos qué tenemos que hacer. Entonces, muchachos, vamos a armar un biodigestor de gas metano. Bueno chicos, esta vez utilizaremos un tanque, en este caso de 2000 centímetros cúbicos, un codo, que es la unión, una tubería de PVC 1,5 pulgadas, un conector, una manguera. Para unir a los materiales utilizaremos silicona de PVC y un teflón. En este caso fueron 2000 centímetros cúbicos o más. Bad boys, what you want, what you want, what you gonna do when Sheriff John Brown come for you? Tell me what you wanna do, what you gonna do? Yeah. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were 8 and you had bad traits, you go to school and learn the golden rule. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool. Bad boys, what you gonna do? Or what you gonna do when they come for you? Los agentes de la digestión anaerobia son diferentes microorganismos organizados en 6 grupos que cumplen funciones específicas. Inicialmente aparecen en el proceso las bacterias hidrolíticas que degradan la materia orgánica compleja en fracciones mucho más pequeñas. Esta acción produce moléculas simples que serán solubles en agua. Es en este punto que las mismas bacterias, con ayuda principal de otro grupo, las bacterias fermentativas o acidogénicas, transforman las moléculas disueltas en productos intermediarios tales como alcoholes, ácidos orgánicos de bajo peso molecular, ácidos grasos volátiles, ácido acético, hidrógeno y CO2. De inmediato, un grupo de bacterias conocidas como acetogénicas comienzan su labor. Ellas transforman los ácidos orgánicos y los alcoholes en acetato, hidrógeno molecular y dióxido de carbono, los cuales se suman a los ya producidos. En este punto que entran en acción un grupo diferente, el de las arqueas metanogénicas, las cuales producirán el metano y se clasifican en dos. Por un lado están las arqueas metanogénicas acetoclásticas que transforman el acetato en metano y dióxido de carbono. Así se producen moléculas complejas y se produce hasta un 70% total obtenido. Por otro lado están las arqueas metanogénicas hidrogenotróficas, las cuales consumen el hidrógeno molecular y el CO2 para producir hasta un 30% del metano restante aproximadamente. Es esencial que se vaya consumiendo el hidrógeno y el dióxido de carbono producidos en las etapas anteriores para darle un equilibrio al sistema, porque de lo contrario la acumulación del hidrógeno producirá un bloqueo de la cetogénesis y causa un exceso innecesario de ácidos grasos volátiles. Esto ocasiona un aumento en la acidez del medio y terminaría provocando la llamada inhibición del proceso. Entre las diversas especies de microorganismos se encuentra un último grupo, las bacterias sulfato reductoras. Ellas se encargarán de la degradación de las pequeñas cantidades de sulfatos que están presentes en la materia orgánica, utilizando el hidrógeno molecular disponible para reducir los sulfatos en sulfuro de hidrógeno. Finalmente se obtiene una mezcla gaseosa compuesta de metano entre un 60 y un 70%, dióxido de carbono entre un 30 y un 40% y una pequeña cantidad de sulfuro de hidrógeno. A esta mezcla es a la que se le llama biogás. ¿Qué es la biodigestión anaerobia? Para responder a este interrogante es de vital importancia establecer cuáles son las diferencias entre los procesos anaerobios y aerobios. En el caso de los procesos aerobios, son aquellos procesos implicados en el metabolismo aerobio y a los ambientes donde se presentan. Un ambiente aerobio es aquel rico en oxígeno, a diferencia del anaerobio, donde éste está ausente. En cuanto a los procesos anaerobios, se puede resumir como la vida sin aire.
son procesos químicos al convertir la masa a biogás. El oxígeno, en forma de gas, se excluye de la reacción por contención física. Proceso biológico de las aguas residuales domésticas o industriales, mediante el cual los organismos catabolizan y asimilan sus alimentos en ausencia de oxígeno. ¿Qué microorganismos están presentes en estos procesos anaerobios? Principalmente son las bacterias anaerobias, que se clasifican en bacilos gram positivos, cocos gram positivos, bacilos gram negativos y cocos gram negativos. La digestión anaerobia se define como una fermentación microbiana en ausencia de oxígeno que genera una mezcla de gases, principalmente metano y dióxido de carbono, conocida como biogás, y una solución acuosa o lodo con altos contenidos de microorganismos responsables de la degradación de la materia orgánica. La materia prima que se utiliza para ser sometida a este tratamiento es cualquier biomasa residual que posea un alto contenido en humedad, como restos de comida, restos de hojas, hierbas al limpiar un jardín o un huerto, residuos ganaderos, lodos de plantas depuradoras de aguas residuales urbanas y aguas residuales domésticas e industriales. El producto principal de la digestión anaerobia es el biogás, como lo mencionamos anteriormente, que es una mezcla gaseosa de metano con porcentajes que varían desde el 50 hasta el 70% y dióxido de carbono, que varía del 30 al 50%. Con pequeñas proporciones de otros componentes como el nitrógeno, el oxígeno, el sulfuro de hidrógeno y el hidrógeno, cuya composición depende tanto de la materia prima como del proceso en sí. La cantidad de gas producido no es constante, sino que por el contrario varía mucho, aunque generalmente oscila alrededor de los 350 litros sobre kilogramo de sólidos degradables, con un contenido en metano del 70%. Aunque su potencia calorífica no es muy grande, puede sustituir con ventaja al gas de ciudad, utilizándose en aplicaciones tan diversas como por ejemplo las fuentes de calor, la cocina y el alumbrado, combustión en calderas de vapor para calefacción y combustible de motores acoplados a generadores eléctricos. Por otro lado, la masa restante biodegradada por las bacterias puede utilizarse como abono para la fertilización de suelos, así como en alimentación animal. Un digestor biológico, también llamado biodigestor, es un contenedor cerrado, hermético e impermeable, dentro del cual se deposita materia orgánica como desechos vegetales o frutales, entre otros, dentro de una disolución con agua. Esta mezcla, mediante la fermentación anaerobia de los microorganismos, es degradada obteniendo como producto gas metano o biogás con trazas de otros gases. Este biogás puede ser utilizado para calentar agua, calefacción de hogares y edificios, cocinar, generar electricidad, entre otros usos. Ahora veremos cómo funciona un biodigestor regular. En el primer paso se recibe la materia orgánica, la cual ingresa al biodigestor. Luego se agrega agua y se mantiene una temperatura entre 25 y 35 grados. Se espera que se realice la fermentación en un tiempo que puede iniciar a los 5 días y hasta los 20 días. Un filtro elimina un gas que resulta corrosivo producido en el proceso llamado sulfuro de hidrógeno. Y por último se obtiene el biogás. Entonces muchachos, aquí mi compañero Gabriel está poniendo los guantes para comenzar a seleccionar la basura y ponerla dentro de la licuadora. 2 hours later. Listo, entonces dentro de la basura que seleccionamos están cáscaras de fruta, melón, plátano, y cáscaras de huevo. Ahora vamos a proceder a licuar todo, muchachos. ¿Listo? Ya por que lo regué.
Bueno, antes de continuar con todo el proceso es importante que sepamos que la digestión anaerobia es un proceso biológico en el cual la materia orgánica se transforma por acción de los microorganismos, los cuales en una mezcla de gases como lo son el gas metano y el dióxido de carbono, esta pues liberación de gases se puede utilizar como combustible. Ahora vamos con un poco de estadística acerca de nuestra ciudad y de nuestro país. En nuestro país, 11 millones de toneladas de residuos son de tipo comercial y mixto. El siguiente, 7 millones de toneladas son generadas por residuos sólidos generados de los animales y vegetales. Esto de acuerdo a estadísticas presentadas por la revista La República en el año 2016. Vemos que el reciclaje y el aprovechamiento de esos residuos ha disminuido considerablemente a través de los años, teniendo un pico en el año 2014. Ahora, yéndonos con un poco de datos más actuales, 7.500 toneladas al día son desechadas por los ciudadanos en Bogotá y tan solo el 14 al 15% es reciclada. Como dato adicional tenemos que el distrito anunció que la capacidad de Doña Juana, siendo el botadero de basura de la ciudad de Bogotá y su alrededor, se copará para el 2022, dándonos una alarma de qué medidas debemos tomar para que esto disminuya. Y una de ellas puede ser el aprovechamiento de la materia orgánica a través de biodigestores, que nos permitirán generar energía limpia con los mismos residuos que estamos utilizando.